consternó y nos consterna enormemente el fallecimiento de una colega, abogada, magistrado del Ministerio Público, Susana Rivadavia, fiscal que falleció víctima de un ataque cardíaco el día jueves al mediodía, trabajando en su despacho de la Fiscalía General en la calle Misiones y Cerrito, en Montevideo. Es el resultado, amigos, de la verdadera catástrofe que en materia de administración de justicia, en materia de investigación penal, vive el Uruguay a partir de dos leyes nefastas que significaron el golpe de Estado técnico, la supresión del poder investigativo penal en manos de los jueces, tal cual lo establece la Constitución de la República en el artículo 16, y la instauración de un sistema absolutamente inconstitucional y fundamentalmente un sistema que para los fiscales y los funcionarios del Servicio Descentralizado Fiscalía General significó un régimen de trabajo y un sometimiento a un estrés y mortificación prácticamente violatorio de sus derechos humanos más elementales. El Ministerio Público se ha transformado, en virtud de la Ley 19.334, en un servicio descentralizado con un único director, el fiscal general Jorge Díaz, un militante del Partido Comunista, que utiliza como jerarca de esa repartición, Fiscalía General, criterios de autoridad y disciplina propios del sistema estalinista soviético, es decir, un régimen autoritario, un régimen de terror, un régimen de miedo, pero fundamentalmente un régimen de sobrecarga de trabajo, un régimen de estrés psicológico y emocional que determinó que muchos fiscales, sobre todo mujeres fiscales, terminaran en tratamiento psicológico. Terminaran en tratamiento psicológico por el tipo de ejercicio de autoridad que realiza este sujeto. En los últimos días, las fiscalías a las que pertenecía la doctora Rivadavia habían recibido una nueva instrucción con un recargo de horario de trabajo y de exigencia de resultados por parte de este déspota que está al frente del inconstitucional Servicio Descentralizado Fiscalía General, que tornó para todos los fiscales de esa materia una situación de estrés tan importante que evidentemente algunos no lo soportaron. Eso es lo que se vive en la Fiscalía General, este invento del gobierno fraudeamplista, que ha puesto a un jerarca que, con tal de hacer carrera política, porque está haciendo carrera política, porque es un operador político, utiliza a los fiscales como peldaño de su escalera política, sin importarle en absoluto lo que le pueda pasar desde el punto de vista de la salud, de la familia, de la existencia misma de cada compañero, porque en definitiva son compañeros. Él está haciendo su escalera, su ascenso político, yo diría que a esta altura del partido, sobre los cadáveres de su compañero. Ese es el tipo de autoridades que tiene el fraude amplio en el gobierno. El terror a las actitudes vindicativas de este sujeto que ha establecido el régimen estalinista, comunista estalinista en la Fiscalía General, se ha hecho ver en actitudes vindicativas cuando, por ejemplo, trasladó
al excelente fiscal Daniel Gutiérrez por haber dictaminado en favor de nuestra presentación respecto a la inconstitucionalidad de la ley 19.334. Con su actitud de rencor, con su actitud vindicativa, este estalinista del fiscal general lo trasladó a una fiscalía de violencia doméstica, que son precisamente las fiscalías de mayor estrés, las fiscalías de mayor carga horaria, y las que viven los brutales dramas existenciales de nuestras familias destruidas por la fragmentación económica, producto del modelo económico llevado adelante por este gobierno, que le mete la mano en el bolsillo y genera pobreza entre los uruguayos para después hacerle los mandados a las grandes multinacionales. Esa es la situación, el caos total en la justicia, el estrés absoluto de nuestros compañeros fiscales y, obviamente, el caos en el sistema judicial. Este es el primer tema verdaderamente muy luctuoso que teníamos que poner en conocimiento de la gente. Nosotros estamos todo el día adentro de la Fiscalía, somos compañeros de los fiscales, porque somos colegas abogados, operadores del derecho, por lo tanto tenemos un conocimiento profundo basado en la experiencia práctica, en la vivencia cotidiana. No somos ni ratones de biblioteca, de esos que hacen las leyes en sus despachos y que jamás pisaron una fiscalía. Nosotros somos profesionales que estamos en la trinchera y sabemos el desastre que se vive en materia judicial en nuestro país y fundamentalmente el clima de estrés insoportable que el doctor Jorge Díaz ha recreado con su política estalinista, prepotente e inhumana en el servicio descentralizado, cuyo jefe máximo es el presidente Tabaré Vázquez y a quien también le corresponde la responsabilidad de este clima insoportable e inhumano que se vive en el servicio descentralizado Fiscalía General. Invento inconstitucional que contó con el apoyo de blancos, colorados, independientes y obviamente la iniciativa del fraude amplio, beneficiarios de este sistema inconstitucional, de esta maquinaria de impunidad. Segundo tema que quiero abordar con ustedes, amigos. Quiero exaltar la actitud valiente, heroica, patriótica, propio de un verdadero artiguista, como lo es el militante del Partido Verde Animalista, Marcelo Ospitale. Nos paramos ante la presencia heroica y valiente de Marcelo Ospitale, que se presentó en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cueva de coimeros, cueva de empresas corruptoras y funcionarios coimeros, los de jerarquía me estoy refiriendo concretamente al ministro Rossi que opera en las sombras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el amiguismo con las empresas que quedó ayer de manifiesto cuando vimos al gerente de SACEM movilizarse en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como un verdadero dueño de casa, ejerciendo una actitud patoteril frente a un ciudadano que viene a reclamar frente a un contrato con apariencia coimera, como es el contrato ROU-UPM, un contrato genocida, un contrato con apariencia criminal, un contrato que nos permite tener elementos indiciarios de cuando Vázquez fue a Finlandia recibió coima para vender la patria. Y ayer Marcelo Ospitale, único uruguayo con la valentía, con la hombría, con la actitud decidida del militante luchador, se presentó en esa cueva del ministerio, donde estaba también el otro sospechoso de coima, me refiero a Astori,
Recuerden, amigos de Paysandú, recuerden, y yo siempre se los menciono, que estos tres nefastos gobernantes que han fundido y endeudado al país y que ahora le quieren contaminar el agua a sus nietos, son los que estuvieron metidos en la joda de Pluna. La joda de Pluna se hizo con la participación de Vázquez, con la participación de Astori y con la participación de Rossi. Estos tres que estuvieron en la joda de Pluna, ahora están en la joda de UPM. Es muy importante el 17 de mayo. El 17 de mayo, estos tres coimeros, al presidente, al ministro de Economía y al ministro de Transporte, estos tres coimeros el 17 de mayo van a vender la patria. Pero van a vender algo mucho más importante. Van a vender el agua que deberán consumir sus nietos. Será agua podrida, será agua contaminada, porque estos tres coimeros van a vender el cauce de agua dulce, el reservorio dulce de vuestros nietos más importante del país. Los uruguayos valientes iremos el 17 de mayo frente a la torre ejecutiva a parar la venta de la patria que se proponen estos tres apátridas, estos tres mercenarios. Aquí la cosa está bien clara. Por un lado están los corruptos vendepatria. Por un lado están los precandidatos que encubren y colaboran con los corruptos vendepatria, y por otro lado estaremos los candidatos y el pueblo, pero fundamentalmente el pueblo que quiere preservar el agua de sus nietos, porque este es un contrato genocida, este es un contrato que compromete el recurso hídrico más importante que tiene el país, y por ese recurso hídrico más importante que tiene el país vinieron estas corporaciones corruptas, vinieron los organismos internacionales de crédito. No solamente se compromete el líquido vital de las futuras generaciones, se compromete también todo lo que representa los ingresos del país. Todos los servicios esenciales del país se verán fuertemente menoscabados, es decir, peor, mucho peor de lo que están ahora, porque vamos a comprometer los ingresos para pagar el préstamo que generamos para que una empresa multinacional asentada en una zona franca maximice sus ganancias. ¿Cómo no será de turbio, cómo no será de criminal este contrato cuando dos precandidatos de la propia fuerza política que celebra este contrato coimero y genocida salieron a los medios de comunicación a criticarlo? Primero me quiero referir a Vergara. Vergara habló de una negociación mala. Lo hizo en una sociedad israelita y tildó de mala la negociación. Ahora, ¿qué se entiende por mala? ¿O qué se puede llegar a entender por mala? ¿Es mala desde el punto de vista económico? Porque es ruinosa, porque no... ¿Es mala porque es inconstitucional? ¿Porque los que la firmaron no están habilitados para firmarla? ¿Porque el que la gestionó en la clandestinidad y en secreto, violando la Constitución y las reglas de probidad de la administración pública en cuanto a la transparencia, en violación de las normas referentes a la representación, porque comprometió al representado sin que éste tuviera conocimiento de sus actos y de las consecuencias de sus actos? ¿O es mala porque recibió coima en Finlandia? ¿Por qué es mala Vergara? Hay que preguntarle. Y quien está hablando, el doctor Gustavo Salle, no habla en la pulpería y calla en la comisaría. Eso es para los cobardes. Nosotros hablamos de negocio coimero aquí, en la radio, le imputamos la condición de coimero al presidente, al ministro de Transporte y al ministro de Economía, pero vamos al juzgado y los denunciamos en el juzgado.
como lo hicimos en el 2007, los primeros 5 años antes de que el Partido Nacional, que participó con directores blancos en el directorio de Pluna en el 2007, cuando nosotros nos adelantamos tratando de salvar el bolsillo de los uruguayos, esa estafa, como nos estamos adelantando ahora a querer salvar el bolsillo de los uruguayos de este contrato ruinoso que implicará que el Uruguay gaste 4.000 millones de dólares para que una empresa transnacional desde Zona Franca se lleve las ganancias para Finlandia. ¿Se da cuenta? Es mala, ¿por qué? Hay que preguntarle a Vergara. Y nosotros fuimos al juzgado. Fuimos al juzgado y presentamos el desarchivo y pedimos la declaración de Vergara, porque la declaración de Vergara tiene otro componente muy importante. La declaración de Vergara tiene la relación de los conflictos que generó en la interna del Ministerio de Economía este semejante contrato ilegal, coimero, ruinoso, nulo, abusivo. Y hubo un funcionario con la debida honestidad, palabra reñida con nuestros gobernantes, el contador Andrés Massoyer, que con honestidad, con moralidad, con probidad de funcionario administrativo, de funcionario gobernante, se apartó, renunció a su cargo de confianza, que era el tercero, era el 3 en la lista jerárquica del Ministerio de Economía, y volvió a su cargo de carrera. Tomó distancia con la criminalidad, tomó distancia con el vendepatrismo, y adoptó una posición honesta. Por eso es un momento de parteaguas. Por eso le tenemos que preguntar a la calle Pou, a Julio María Sanguinetti, a Jorge Larrañaga, a Juan Sartori, a Pablo Mieres, ¿verdad?, a todos los restantes candidatos de los distintos partidos. ¿De qué lado se ponen ustedes? ¿Se ponen del lado del oficialismo coimero? ¿Se ponen del lado de los corruptores de UPM? ¿Se ponen del lado de las empresas amigotas, patoteriles del ministro de Transporte? ¿O se ponen del lado del pueblo? ¿Se ponen del lado de la moralidad? ¿Se ponen del lado de la honestidad? ¿Se ponen del lado de la transparencia? ¿Se ponen del lado de la probidad en la administración de los dineros públicos? Hora de parteaguas, hora de que el pueblo uruguayo vea de qué lado están unos y de qué lado están los otros. El doctor Salle, el doctor Viana, el Partido Verde Animalista, el heroico combatiente del PBA, Marcelo Hospitale, están del lado del pueblo, están del lado de la moral, están del lado de la ética, están del lado de la honestidad. Ahora queremos saber de qué lado están los otros. Y el día se acerca. El día es el 17 de mayo. El 17 de mayo va a ser un día emblemático en la historia del Uruguay. Ahí sabremos muy bien, porque ¿saben qué, amigos que nos están escuchando de Radio Felicidad? En Paysandú y en todo el planeta Tierra. La actual división en el mundo es entre los honestos, entre los sencillos, entre el pueblo o la élite de megarricos corruptores y los cipayos mercenarios políticos que se venden. No hay izquierda, no hay derecha, eso es falso, eso es mentira, eso es manipulación de masas, eso es lo que inventan los institutos y los grandes mecanismos de adoctrinamiento que tiene la élite para dividir a la masa. Nos quieren bien divididos para poder ellos llevar adelante este tipo de negocios.
negocios extractivistas expoliativos del recurso vital. Vamos a entendernos bien, vamos a abrir la cabeza. Vinieron el recurso que constituye el 70% de vuestros cuerpos. Vinieron por el recurso que si les falta durante más de 5 o 10 horas, comienzan en un proceso de síntomas de la pérdida de la salud y el compromiso de vida. Con problemas de trabajo, con problemas de inflación, con problemas de endeudamiento, podemos resolverlos. Ahora, con sed, con agua putrefacta, con agua contaminada, nos morimos. Por eso el 17 de mayo es también un parteaguas para los que aman a su descendencia, para los que aman a sus hijos, para los que abren la cabeza y se dan cuenta que el agua es vital, y para los otros, para los que se dejan engañar, para los que prefieren consumir agua contaminada, que su familia consuma agua contaminada y muera para hacerle el mandado a los cipayos coimeros. Fue un espacio contratado.